Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos con unas clases nuevas y aprendiendo más cosas sobre el griego. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los pronombres reflexivos, ¿ya? ¿Por qué los pronombres reflexivos? Principalmente los pronombres reflexivos porque son conocimientos que tenemos que adquirir y además están en el Atenatse, entonces tenemos que seguir porque las lecturas los comienzan a incluir. Aunque vamos a ver que ya los habíamos tenido antes, pero lo vimos como parte del vocabulario únicamente, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a ver ahí, ya, dice pronombres reflexivos. Entonces nosotros en la tarea, me parece que debe haber sido la tarea número 1 de Griego 2, vimos una lección en la cual aparece Mirren, la esposa de Diceópolis, retando a Diceópolis y diciéndole que se levante, ¿ya? Entonces le dice, paire seautón, o aner, ¿ya? Levántate, esposo. Y luego dice la lección, Jodicaiópolis, molis, paire e autón. Entonces, Diceópolis se levanta con dificultad. Ya, ese levántate y ese se levanta, ¿ya? Si se dan cuenta, ahí está el epaire. El epaire siempre está igual, pero le acompaña el seautón y le acompaña el eautón. Esos son precisamente pronombres reflexivos. Yo estuve hablando sobre los pronombres reflexivos en castellano cuando vimos la voz media. En los videos de la voz media aparecen. Entonces, y dentro de lo que yo les explicaba era lo que nosotros decimos como se o me baño. Ellos en griego lo dicen con el verbo en voz media, en el cual utilizan el verbo bañarse, el bañar, pero referido a ellos mismos, porque la voz media va en beneficio del mismo sujeto que está ejerciendo la acción. Lo que yo no me imaginaba, porque lo había olvidado, la verdad, que tenían pronombres reflexivos. Entonces, esa es una redundancia dentro de la lengua. Si tengo un verbo que me permite hacer la reflexión, decir lo mismo que un pronombre, no tiene mucho sentido que también tengan pronombres que digan lo mismo. Pero por un lado no me extraña porque el griego tiene muchas redundancias. Tiene redundancias, por ejemplo, con los espíritus. Los espíritus deberían de colocarse solamente el áspero y el espíritu suave no debería de ir, no tiene mucho sentido. Pero vaya, ahí están, uno los ve. Lo mismo la acentuación, todas las palabras llevan acento y todo el acento se marca y se escribe. Puede ser esos recursos introducidos porque antiguamente me parece que no iban los espíritus o no se escribían, no lo sé muy bien. Sí que todo era en mayúscula y gran parte de como se conoce ahora la escritura del griego vino después. Pero la redundancia sí se me hace muy clara precisamente con esto, tener verbos en voz media y además tener pronombres reflexivos. Bueno, pero ya están acá, ahí están. Los pronombres se autón, tú mismo y autón, el mismo, son llamados pronombres reflexivos, dado que son usados para referir al sujeto del verbo. O sea, el sujeto es el mismo que realiza la acción. Y podríamos agregar otra más para su beneficio, ¿ya? O para su prejuicio también podríamos decir. Yo me mato, por ejemplo, no me estoy beneficiando. ¿Ya? Entonces, bueno, en español usamos metese, ¿verdad? Para hacer un verbo reflexivo, ¿ya? Es decir, para referir al sujeto del verbo como objeto de este. Lo que habíamos estado hablando. Bueno, los pronombres reflexivos combinan elementos de los pronombres personales con el adjetivo demostrativo autos, de modo que se, que es a ti, y más autón, significa se autón a ti mismo, ¿ya? Y así es como una composición, podríamos decir, de pronombres, ¿ya? Otros datos más, en la primera y en la segunda persona los pronombres reflexivos tienen género solamente masculino y tienen género femenino. Nos vamos a encontrar el neutro en la primera y en la segunda
persona, pero la tercera persona sí tiene género neutro, por lo tanto, porque no están referidos a uno mismo, ¿verdad? La primera persona es el yo, el otro es el tú. En cambio, el él, que es la tercera persona, y el esto también, ¿ya? Entonces, por eso que está solamente en el neutro. Y los pronombres no tienen caso nominativo, comienzan desde el genitivo en adelante, así que no son tantos, ¿ya? Vamos a ver cómo son ellos. Entonces, la primera persona de mí mismo, tenemos entonces los pronombres. En el genitivo es emautú, el dativo emautó y el acusativo emautón, ¿ya? Y significa de mí mismo, me y a mí mismo, ¿ya? Y también está en su forma femenina, emautés, emauté, emautén. Nos damos cuenta que esta es segunda declinación y esta es primera declinación, ¿ya? Aquí hay un asterisco, aquí dice, no aparece en el Nuevo Testamento, todos los plurales de la primera persona, y vamos también a ver que la segunda persona no aparecen en el Nuevo Testamento, pero sí forman parte del griego clásico y por lo tanto nosotros también lo estudiamos, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes consultan algunos libros que tengan que ver solo con el Nuevo Testamento, probablemente no se los presenten. Ahí están como divididos, hay algunos que los presentan igual y otros que no, ¿ya? Aquí los vamos a presentar todos porque la verdad es que es interesante tener todo el paradigma y no algunos solamente. Entonces tenemos en el genitivo ya del plural, que no aparece en el Nuevo Testamento, pero está dentro del griego clásico, y si a alguien se le ocurre, estoy siendo súper optimista, a alguien se le ocurre leer un libro, no sé, de los padres de la fe, por ahí estoy revisando porque me di cuenta que tengo el pastor de Hermas, lo tengo en griego, entonces de pronto uno lo puede revisar y quién sabe si aparece ahí, no lo sabemos, entonces mejor saberlo, ¿ya? Entonces, gemón, autón, gemín, autois, gemás, autus, y esos son los masculinos. Y los femeninos está el gemón autón, gemín autais y gemás autas, ¿ya? Muy bien. Son los pronombres de la primera persona. Los pronombres de la segunda persona, que sería de ti mismo te, o a ti mismo, de ustedes mismos se, o a ustedes mismos, son los siguientes. Recuerden que comenzamos desde el genitivo, en adelante no hay nominativo. Entonces sería seautú, seautó, seautón, jumón, autón, jumín, autois, jumás, autus. Ese es el masculino. El femenino es seautés, seauté, seautén, jumón, autón, jumín, autais, jumás, autas. ¿Ya? Ahí está la segunda persona. La tercera persona, aquí ven, aquí incluimos los masculinos, los femeninos y los neutros. Y también tengo que mostrarles aquí que tampoco los plurales de la segunda persona, reflexivos por supuesto, aparecen en el Nuevo Testamento. Los plurales de la tercera persona sí aparecen, pero ojo que la forma neutra entera no aparece en el Nuevo Testamento, ¿ya? Tienen uso, pero no lo suficiente como para utilizar todas las personas o utilizar todos los números. En este caso, todos los plurales, no están todos los plurales y no están todos los géneros tampoco, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver la tercera persona de sí mismo, eautú, eautó, eautón, ¿ya? Y el plural, eautón, eautois, eautus, femenino, eautés, eauté, eautén, eautón, eautais, eautas. Y los neutros son eautú, eautó, eautó. Este suena igual, pero esta es una vocal más larga, ¿ya? Eautón, eautois, eautá, ¿ya? Uno como no respeta eso porque dentro del castellano nosotros nos andamos alargando vocales. Ya, muy bien. Esto es lo más conveniente, hacer una ficha. Como yo no me acordaba que lo había visto, la verdad es que no tenía ficha y ayer tuve que completar con una ficha más
mi bolsito, mi estuche de fichas, ¿ya? Y aquí están algunos ejemplos. No hablo acerca de mí mismo. Ulalo peri emautu. No te glorifiques a ti mismo. Y dice así, doxa seis eutón. No tiene vida en sí mismo, pero no. Uk eje so en auto. Y se glorifican a ustedes mismos, doxasete eautus. ¿Ya? Entonces, aquí está el verbo glorificar, doxa. ¿Ya? Ahí está debe ser ¿se acuerdan que la otra vez estábamos hablando sobre este verbo, ¿sí? Que es glorificar, y que tenía un mal uso en la filosofía, pero tiene este uso en el Nuevo Testamento, ¿ya? Muy bien, eso sería todo entonces con los pronombres reflexivos. Vamos a verlos dentro de las lecturas, entonces por eso hay que tener nuestra ficha para llevar a una correcta traducción. Que Dios les bendiga y espero que estén muy bien.